Bueno, buenas tardes. Espero que no nos estemos durmiendo después de la comida. Bueno, quisiera aprovechar esta media hora con ustedes porque en realidad hasta ahora casi siempre platicamos de hay que sacar insights, hay que sacar workshops, estudiar, etcétera, pero muchas veces no nos dicen en realidad cómo hacerlo, ¿no? Nos quedamos en el, pues saca insights y dale buenas recomendaciones a tu cliente, mira qué hacer, pero a la hora de la hora en realidad no sabemos tanto cómo hacerlo. En este caso, lo que quisiera platicarles un poco, les voy a hablar de una aerolínea en específico, que es Aeroméxico. No sé si alguien no la conozca, alguien que levante la mano que no ubique Aeroméxico. Ok, listo, perfecto. Entonces, dime. Medio segundo para cambiar la resolución. Claro. Bueno, en realidad aquí todos los días, todo el tiempo están volando miles de personas diariamente, ¿no? Y de estas personas, la mayoría está comprando en línea y ahí es donde sale todo este impacto importante. Vamos a esperar un momento. Ahora sí. Listo, ya estamos. Ok, bueno, todos los días, todo el tiempo están volando miles de personas. Y la realidad es que la mayoría de todas estas personas terminaron haciendo esta compra a través de Internet. De hecho, 8 de cada 10 personas que compra un vuelo ya actualmente lo hace directamente en el sitio, bueno, en línea, igual en el sitio de la aerolínea o en sitios como de comparativas de vuelos, pero al final de todo este tiempo, la mayoría de los usuarios termina comprando en línea. ¿Okay? Entonces, de aquí la importancia de sí poder entender qué está pasando con todo esto que se está comprando, por qué lo están comprando, desde dónde empezó su búsqueda, qué estaban cotizando, cuál es la demanda, ¿no? Y al final esto es algo que necesitamos entender para poder empezar a avanzar con las decisiones que queremos tomar. Entonces, bueno, ya vi que todo el mundo conoce Aeroméxico, entonces no me voy a detener demasiado en esto. Aeroméxico es una aerolínea, es de las más grandes en México, ahí sí se lleva el choncho de las ventas en México, ¿no? Tiene un montón de viajes todos los días, la mayoría de la gente, o sea, el volumen de tráfico que tiene su sitio es enorme y pues ya, por eso la importancia de que en este caso estuvieran midiendo o dándole realmente seguimiento a lo que está pasando en su sitio. Entonces, lo primero que creo que es importante detectar es qué es lo que necesitábamos medir. Entonces, al final todos decimos, sí, necesitamos Big Data, implementen, usen Analytics, pero primero que todo, o sea, antes que empezar con todo es, ¿qué necesito saber? ¿Qué información necesito obtener para realmente poder tomar estas decisiones que necesito? Porque al final podríamos medir de qué color está vestida las personas. Yo podría preguntarle a cada usuario que me visita, oye, ¿qué color estás vistiendo? Y podría guardarlo, ¿no? Pero al final del día eso no me va a ayudar para tomar ninguna decisión, ¿ok? Entonces, creo que lo importante antes de empezar con cualquier tipo de proyecto de medición es que contemplemos qué son las decisiones que vamos a necesitar tomar para de ahí en adelante implementar, tener esta data y ahora sí poder trabajar con ella y tomar mejores decisiones. Normalmente, en la mayoría de los e-commerce, y podemos aquí hablar de travel o de cualquier otro tipo de e-commerce, puede ser un retail o podría ser, no sé, algún tipo de sitio de entretenimiento, por ejemplo. Los sitios de e-commerce básicos tienen este tipo de implementación, ¿no? Podemos saber cuál fue la ID de transacción, cuántos ingresos tuvimos, no sé, cuántos fue de taxes, cuánto fue de gastos de envío, etcétera, ¿no? Esto es como lo básico que podemos entender a través de una implementación básica de e-commerce, ¿no? Al menos a nivel de transacción y a nivel de un ítem, pues podríamos saber qué producto se vendió, en qué precio se vendió, ¿no? A lo mejor si metemos todavía un enhanced e-commerce podríamos empezar a saber más o menos cuántas veces se imprimió ese producto, etcétera. ¿Cómo podríamos hacerle para entender mejor qué es lo que está pasando y a profundizar justamente esta medición? Entonces, en Aeroméxico hicimos más o menos esto y empezamos preguntándonos qué necesitamos para ir más allá de solo cuánto vendimos. Al final, todo el revenue, cuánto fue de taxes, qué destinos se vendieron, ellos ya lo saben, ¿no? Hay un equipo de
finanzas o hasta los administrativos que ya saben cuánto se vendió. O sea, la tarjeta de crédito ya se sabe en el banco que tuve $1 millón, ¿no? O lo que tú quieras. Eso ya se sabe. ¿Cómo podemos aportar una información adicional para poder tomar ahora sí información que se está obteniendo directamente desde el sitio, de todas estas personas que realmente están cotizando en el sitio web? Entonces, en realidad, en este caso en específico, ocupamos una cuenta 360 de Google Analytics y todo se implementó a través de Google Tag Manager, intentando depender mucho menos del área de TI. Seguramente se han encontrado que muchas veces justamente ahí tenemos muchos problemas, en el tema de que si necesitas implementar algo, tienes que forzosamente pasar a través de un data layer y tienes que poner ahí todos como los hits, etcétera. Dime. En este caso se ocupaba la cuenta 360 porque cómo se tomó la decisión, porque fue obligado. Se decidió a raíz de que planteamos qué cosas querían ellos medir. O sea, originalmente si hubieran querido un e-commerce básico como es igual y lo hubiéramos dejado así. El punto es que a la hora de que decidimos que necesitábamos mucha más información para realmente poder tomar las decisiones, la herramienta básica ya no nos daba. Para empezar, volumen de datos. O sea, la principal razón fue volumen de datos y que necesitábamos datos completos. Ustedes saben que la mayoría de las veces Analytics se samplea, nos muestra los datos y ya tus datos están basados en el 0.01% de tus usuarios y al final eso pues no te permite llegar más a fondo, ¿no? Entonces en este caso se eligió 360 para intentar tener como lo más atinado de datos. Entre más confiables fueran, más podíamos tener datos. Al final ellos decían es que mi Google Analytics no cuadra para nada con todo lo que me dice el área de revenue. Revenue me dice que vendimos, no sé, X número de tickets y yo no tengo ni el 70%, etcétera. Entonces lo que necesitábamos era algo que pudiera realmente sostener esta cantidad masiva de datos. De hecho, ahorita justo en lo que voy a entrar es que cuando definimos qué necesitábamos entender, al menos para empezar a comprender la demanda dentro del sitio, las dimensiones personalizadas ya no nos estaban alcanzando. Google Analytics básico te deja hasta 20 dimensiones personalizadas. Les apuesto que cualquier retail podría acabárselas súper rápido. Entonces, en este caso ya no las acabamos, las 20 básicas, y seguimos con más. Entonces, al final también sobre todo es una cuestión de que necesitábamos información completa y masiva. ¿Okay? También ocupamos GTM, intentando depender. Ellos tenían una agencia con la cual trabajaban para sacar como los datos de TI. Normalmente esto pues toma tiempo y tienes que mandar como un ticket y luego te lo tienen que regresar y luego si se te olvidó que querías como otro hit o otro tipo de evento, tienes que mandar otro ticket a TI y entonces tienes que esperar otros 20 días. Cuando pues igual con GTM resolvimos varias cosas que podían como empezarse a medir desde ya. ¿Okay? Entonces, pues en general, ¿cómo empieza todo cuando alguien va a comprar algo en Aeroméxico o en cualquier retail que ustedes quieran pensar? Originalmente, pues busca algo e idealmente va a llegar a un sitio en donde le van a ofrecer esto que este usuario estaba buscando, ¿no? En este caso estábamos buscando de Santiago viajar a México, vayan, está muy bonito. Estamos cotizando un viaje de Santiago a México, ¿no? Te da entonces las opciones de origen, destino, si lo quieres sencillo o redondo, cuántos pasajeros necesitas, si vas a querer más bien algo que sea multiciudad, o sea, es decir, que quieres ir a un destino y luego regresar desde otro destino distinto, etcétera. ¿Qué información podríamos ir obteniendo de esto? De aquí partimos nosotros para poder saber como qué queríamos medir. Entonces, nada más de esto, o sea, nada más del Booking Engine, o como le quieran llamar, buscador interno, fue qué podríamos o qué información podríamos ir obteniendo de esta pequeña interacción. Entonces, después de esa interacción, normalmente o idealmente el usuario va a comprar, en este caso son 20,000, pero 20,000 pesos. Idealmente el usuario va a comprar y entonces la idea es que nosotros podamos empezar a comparar cuánto fue del paso anterior la demanda contra esto que fue la compra. ¿Okay? Entonces,
lo que a nosotros nos interesaba saber es, ok, lo que se vendió ya sabemos que se vendió, ¿no? ¿Qué es esto? Se vendió un vuelo a Santiago, ¿no? Un vuelo a Santiago con este número de confirmación, costó tanto, van a ir tantos adultos, eso ya lo sabíamos porque como sea, lo tenían ellos en sus datos. Lo que no sabíamos era qué es lo que los usuarios estaban haciendo antes, cómo podíamos hacerle para conocer cuál era la demanda, qué destinos estaban cotizando, qué fechas son las que los usuarios estaban buscando, en qué fechas empezaban a cotizar, o sea, si hay alguna fecha en específico para la cual los usuarios dijeran, voy a empezar a planear mis vacaciones de Navidad, voy a empezar a planear el siguiente puente vacacional. ¿Cómo detectar estos puntos? Y eso es en lo que nos enfocamos principalmente para profundizar justamente este tema de la medición. Entonces, por un lado, ya buscábamos cómo saber cuáles eran mis destinos más cotizados y más vendidos y compararlos. ¿Okay? Aquí, por ejemplo, podríamos decir, estábamos analizando un origen X y piensen, por ejemplo, origen Santiago, y de Santiago, ¿para qué destinos los usuarios están cotizando más? Pues están cotizando para México o para la ciudad de no sé, Miami, o etcétera. Entonces, a raíz del buscador inicial, que fue directo en el sitio, ya podemos empezar a entender qué destinos están cotizando los usuarios y para qué fechas, ¿no? Aquí estaba filtrado, por ejemplo, por una fecha en específico. Pensemos que queríamos entender la gente que está en Santiago, no sé, justo el día de hoy, para qué qué destino se está cotizando, ¿no? O al revés, yo quiero saber, sin importar el periodo, qué destino están cotizando para viajar el 15 de septiembre o el 25 de diciembre, ¿no? La fecha que ustedes quisieran es la gente que está en Santiago y que quiere viajar el 25 de diciembre, ¿a qué destinos se está buscando viajar? Y sobre eso podemos empezar a trabajar publicidades, que ahorita hemos estado hablando un buen de audiencia y de segmentación y de entender qué es lo que el usuario necesita o qué es lo que está buscando. Aquí ya tengo un input muy grande de lo que el usuario está buscando como tal. Yo estoy en Santiago y quiero ir a Miami el 25 de diciembre. Entonces, de ahora en adelante, ya sabemos qué quiere. No necesitamos estarle poniendo, hola, soy Aeroméxico, o solo cómprame y ya, ¿no? Sino que ahora le podemos remarketear con un destino mucho más específico y decirle, compra Miami, ya lo tengo en rebaja, ¿no? O sé que quieres ir a Miami, compra ahora y llévate un 10%, etcétera, ¿no? Entonces, de las fechas podemos obtener esto. Podríamos obtener también en qué puntos estoy teniendo diferencias o discrepancias entre lo que se vende y lo que se cotiza. Aquí es muy importante detectar, por ejemplo, para nosotros, poder decir, oye, no sé qué está pasando para viajar a Timbuktu el 30 de noviembre, pero hay un montón de personas que están cotizando para viajar a ese destino en esa fecha y solamente no lo están comprando. Fíjense cómo aquí, por ejemplo, no se ve la leyenda, pero verde era búsquedas y naranja es ventas. Tenemos un pico de búsquedas, ¿no? Para una fecha en específico, pero las ventas no son del mismo volumen. Aquí es donde nosotros podemos detectar oportunidades. ¿Cuánto dinero estoy dejando en la mesa por no tener vendidos esos boletos? Y aquí pueden entrar N factores. A lo mejor la competencia tiene un mejor precio, a lo mejor yo no tengo vuelos disponibles para esa fecha, podría ser que, no sé, que ya están llenos los vuelos, entonces por más que la gente busca ya, en realidad ya no tengo más vuelos para esa fecha. Entonces aquí ya podemos empezar también a detectar una discrepancia entre lo que viene siendo las búsquedas y las ventas, y entonces detectar oportunidades que yo puedo ir rescatando a través también de una pauta publicitaria. O sea, ya de ahí yo puedo como planear mi estrategia para la siguiente semana o para el siguiente mes y decir, ¿sabes qué? Vamos a impulsar, si este destino me interesaba, ¿no? El destino Timbuktu me interesa, y sobre todo esa fecha, ¿qué vamos a hacer para impulsarla y empezar a poder mover este dato? Por otro lado, de ese mismo buscador, podríamos obtener con qué anticipación las personas están empezando a cotizar o a buscar algún destino, que es un poco lo que les decía. Me interesa, por ejemplo,
la época de Navidad, ¿no? Que son el 25 de diciembre. Entonces, ok, para el 25 de diciembre, la gente que va a viajar a la playa, ¿con qué anticipación están empezando a cotizarla? Entonces aquí tú puedes comparar el volumen, la anticipación de cotizaciones con la anticipación de ventas. Normalmente ahí debería de diferir. Fíjense cómo el pico de ventas, el pico de búsquedas es muy poco antes, pero las compras sí se anticipan un poco más. Entonces, de hecho eso seguramente está al revés. Seguramente está al revés. Pero, o sea, normalmente lo que los usuarios hacen es anticipan con suficiente tiempo las búsquedas, o sea, empiezan a buscar y luego puedes detectar con cuánto tiempo de anticipación están comprando. Es decir, podría ser que la gente empiece a buscar con un mes de anticipación y realmente termina comprándolo 15 días antes. ¿Por qué? Porque está cotizando, está comparando, está viendo si sí quiere irse a ese destino, está viendo también los hoteles, etc. Pero en el Inter, nosotros ya sabemos que si queremos impulsar ese destino de playa para Navidad, si no estuvimos presentes con cierto tiempo de anticipación, ya no lo vamos a alcanzar. O sea, la gente cotizó con, no sé, 50 días de anticipación. Entonces, si yo se los quiero vender un día antes, es decir, digo, oye, el vuelo sale mañana y va vacío, impúlsalo, ya no lo vamos a lograr porque la anticipación era de 50 días. O sea, la gente compró con 50 días de anticipación. Si tú intentas invertirlo ahora, no lo vas a lograr. ¿Okay? Y esto te ayuda también para empezar a prepararte para ciertas temporadas. No puedes como decir, para Navidad voy a sacar todo el 1 de diciembre y listo. Porque ahí vas a tener justamente este tema de que no todo el mundo va a empezar a cotizar o a comprar el 1 de diciembre. Muchas personas, dependiendo del destino al cual querían ir, ya compraron, o sea, ya cotizaron y ya compraron ese destino en específico. Entonces, esto nos va a ayudar a planear justamente cuál va a ser mi estrategia para justamente alcanzar mis metas. Yo necesito lograr vender unos, no sé, 10,000 boletos de este origen, de este destino, principalmente porque son los más populares en la época. Entonces, vemos esta gráfica por destino y por fecha y planeamos con cuánta anticipación o con qué estrategia vamos a estar alcanzando nuestra meta. Ahora, ¿qué pasaría? O sea, viéndolo un poco ya como a nivel tabla, como más marcado, aquí estamos planeando viajar, hay varios viajes, ¿no? Podría ser México-Lima o aparte México-Cancún y tienen distintos, quiero impulsar estos dos vuelos. Me interesa impulsar esta ruta para estas dos fechas de viaje. México-Lima sería el 25 de noviembre, ¿no? Hoy estamos a 3 de noviembre. Entonces, México-Lima sería para el 25 de noviembre. Sabemos que en promedio los usuarios tardan 19 días en comprar. O sea, lo compran con 19 días de anticipación antes del vuelo. Entonces, estamos en tiempo de venderlo. O sea, hoy que estamos a 3 de noviembre y ellos quieren viajar para el 25 de noviembre. ¿Me da todavía tiempo? Pues sí, porque todavía estoy en el rango de los 19 días. Entonces, ok, en tiempo sí está, perfecto, listo. ¿Cuántas búsquedas tuvo en el sitio, en el cotizador que tuvimos? No en Google. ¿Cuántos en mi sitio, cuántas cotizaciones tuve? Pues tuve 15 búsquedas, pero solo tuve 100 ventas en total. Eso quiere decir que aquí mi oportunidad de venta está en 400. O hubo 400 cotizaciones que yo no vendí, porque hubo total 500 búsquedas, 100 ventas, 400 búsquedas no se convirtieron en una venta, por lo tanto el dinero sigue, o sea, la oportunidad ahí está. Y además, aquí lo interesante es que ustedes empiecen a juntar los datos que tienen en su Analytics con los datos que ustedes podrían obtener de fuera. ¿Okay? En este caso, por ejemplo, margen. El margen de ganancia que tienen pues igual y en Analytics no lo tienen como tal, pero sí lo pueden obtener. Igual que la ocupación. Este vuelo, por ejemplo, está al 55%. Quiere decir que el avión va a la mitad vacío. Va a la mitad vacío y tengo una oportunidad de vender de 400. Eso quiere decir que sí podría todavía rescatarlo, ¿estamos de acuerdo? O sea, hay 400 búsquedas que están ahí en la mesa, que yo no vendí, y el avión va semi vacío. Por lo tanto, esta sería una ruta que yo sí podría empezar a impulsar ahorita para intentar que para la fecha de viaje se vaya lo más lleno posible. Sobre todo porque aparte la tarifa que tengo es competitiva frente a mi competencia, ¿no?
Y pues claramente claramente si hay tarifa competitiva quiere decir que no soy una ruta exclusiva. Si soy una ruta exclusiva es mucho más sencillo porque simplemente lo impulso y yo no tengo que preocuparme por si no se está vendiendo por un tema de precios. Entonces, en este caso México-Lima, hoy estaríamos todavía en tiempo de impulsarlo si es que quisiéramos lograr esta meta. En el caso de México-Cancún, por ejemplo, es un viaje que se compra muy seguido porque la gente va a la playa todo el tiempo y los extranjeros pasan por México para ir a Cancún. La gente la compra con muy poca anticipación porque es un vuelo corto y no es un vuelo muy caro. Entonces aquí la anticipación sería de 3 días. Si hoy estamos a 3 de noviembre y tiene 3 días, pues ya estoy medio apretada porque eso querría decir que hoy tendrían que estar comprando los vuelos para viajar el 6 de noviembre. Entonces aquí ya estoy un poco apretado para lograr esta meta. Y además, tuve 1000 búsquedas, pero de las 1000, 800 sí se completaron. Esto quiere decir que aquí el gap o la separación no es tan amplia. Simplemente tuve 200 búsquedas, o sea que la oportunidad que dejé en la mesa, el dinero que dejé en la mesa, no fue tan amplio. Y además, la ocupación de ese viaje en específico ya está en 95%. O sea, ese vuelo ya está casi lleno. Aquí probablemente la decisión sería ya no seguir adelante con esto, o sea, no tendría tanto sentido buscar impulsar o invertir para mover este destino. ¿Por qué? Porque ya está casi lleno, en realidad no hubo tanta oportunidad que dejé en la mesa y más vale que me enfoque mis esfuerzos y mi dinero en un destino que realmente ahorita esté necesitando este apoyo. Ahora, les he hablado varias veces de esto, de la oportunidad de venta, que es un número que es súper interesante entender. ¿Qué pasa si yo llego y te digo, oye, es que ¿sabes qué? Al carrito se agregaron 150,000 pesos, bueno, chilenos no, porque ya no es nada pesos chilenos, pero $150,000. Al carrito se agregaron $150,000 y solo vendiste $100,000. Eso quiere decir que entre que ellos agregaron al carrito y se decidieron a comprar, perdiste $50,000, que es un montón. Entonces, aquí es donde tú puedes también empezar a decidir sobre esa métrica qué estás mejor, o sea, qué sí está funcionando y qué no para que perdamos menos dinero a través de este proceso de checkout. ¿Okay? Justamente aquí la idea o el objetivo sería en la medida de lo posible disminuir al máximo este volumen de oportunidad que dejé de vender. Entonces, tú puedes ver esta oportunidad por destino, por origen, por fechas, por canal, lo puedes segmentar por casi cualquier cosa y entonces puedes ir optimizando para intentar que este número disminuya al máximo y quedarte con el máximo de dinero. Y finalmente, puedes ocupar estos datos también para intentar aprender del pasado. Cómo se estuvieron comportando ciertos destinos y ciertas fechas en el pasado. Hasta ahora lo que habíamos estado hablando es, cotizaron, o sea, en este mes, ¿para qué fechas cotizaron y qué destinos cotizaron? Eso es previendo sobre lo que los usuarios están haciendo ahorita, sobre la marcha. Pero también podemos aprender de lo que ya se hizo anteriormente, del comportamiento que los usuarios tuvieron en el pasado. Que normalmente, sobre todo en industrias como travel, la temporalidad pega un buen. Y es muy probable que justamente este comportamiento de fechas se mantenga año con año. Entonces aquí podríamos decir, pues mira, el destino 1 para viajar en las fechas A se compraron con bien poquita anticipación, que es más bien se cotizan con muy poca anticipación, que es la curva de arriba, y en la de abajo podríamos estar viendo para qué fechas lo están comprando, ¿no? Pues hay un pico en medio que podría ser, no sé, el día 16 de septiembre. Entonces, hay un pico de compras ahí y sabemos que la gente lo compra con muy poca anticipación. En este caso, no es necesario como promover el destino mucho antes porque ya sabemos que la anticipación es pequeña. Sin embargo, hay otros destinos, como en este caso el destino 2, que tienen una como pantalla de anticipación mucho más amplia. Por ejemplo, aquí los picos están entre 2 días y crece como hasta 25 días. O sea, aquí tienes entre 2 y 25 días para estar estimulando este destino para esta fecha en específico.
El destino 3 pasa lo mismo y aquí la anticipación es mucho más amplia. Aquí vamos a tener hasta 60 días previos para ir comprando. O sea, tú aquí lo interesante es que vayan entendiendo cómo se comportaron ciertos destinos para ciertas fechas y sobre esto trabajar. ¿Okay? Y finalmente el destino 4, que en efecto tiene un pico muy previo, pero luego como vuelve a tener un pico en los 40 días. Entonces aquí podemos detectar como picos de comportamiento. Les interesa, o sea, buscan con muy poca anticipación, pero también buscaron con cierta anticipación como más amplia, en este caso 40 días, con lo cual nos da la oportunidad de justamente empezar a planear todo este tema. Este es como el resumen, donde, ok, simulando que la fecha A fuera para viajar el 15 de diciembre, que ya empiezan las fechas vacacionales, sabemos que, por ejemplo, como el destino 1 tenía un día de anticipación, pues tendrías que empezar a estimularlo el 14 de diciembre, que para eso falta un montón, ¿no? Pero en el caso de los siguientes destinos que tienen una anticipación un poco más amplia, 25 días, 47 días, 41 días, tú puedes ir haciendo la resta y estimar a partir de qué fecha o en qué rango de fechas tendrías que estar moviendo este destino. En este caso, pues el destino 4 tendríamos que empezar a moverlo casi desde ahora. El destino 3 también ya tendría que estar en movimiento si es que quisiéramos impulsar este destino en específico. Al final, ¿cómo hicimos esto? En realidad, simplemente del puro buscador pusimos un montón de dimensiones personalizadas que medían la fecha de vuelo, la fecha de ida y la fecha de regreso cotizadas, el número de asientos, el origen, el destino, la fecha en la que están cotizando el vuelo, el tipo de pasajero, si era un adulto o un niño o era un infante, si era qué tipo de vuelo era, si es un vuelo redondo o es un vuelo sencillo o es un multicity. O sea, nada más de esa pequeña interacción del puro buscador, nosotros ya nos agotamos 7 dimensiones personalizadas, nada más de una interacción. Ahora piensen en todas las demás interacciones que pudo haber en ese sitio, que nos pueden dar aún más información. Te puedes acabar las dimensiones rapidísimo. Por eso, o sea, de ahí sale la decisión de necesito algo que me permita medir todo esto. Si en una sola interacción me acabo 7 dimensiones, ¿qué va a pasar si empiezo a medir el mismo número de dimensiones por cada actividad que encuentre? Al final esto lo hicimos a través de, bueno, o sea, todas esas dimensiones. La mayor ventaja de Google Tag Manager es que para todas estas dimensiones no ocupamos Data Layer. O sea, al día 1 de estar con Aeroméxico le dijimos pon GTM y lo cachamos de los datos que se podían agarrar directo de Google Tag Manager. Entonces, aprovechen Tag Manager para intentar sacar este tipo de cosas que nos permiten evitar muchos tiempos de TI y que muchas veces pareciera que está muy complicado. Aquí fueron un montón de dimensiones que parecieran muy complicadas de obtener y al final, en realidad, no lo fue tanto. Lo único que sí requirió Data Layer fue el monto total como agregado al carrito que no estábamos logrando vender al final. En ese caso sí, ocupamos un Data Layer para justamente guardar el total o el monto de oportunidad que yo estaba dejando de vender a la hora de perder gente en el proceso del checkout. Y finalmente, pues esta fue como una de las muchas implementaciones que se hicieron y al final lo que se obtuvo fue en general decisiones más dirigidas, o sea, ellos ya podían decidir mejor en dónde invertir, a qué invertir, ya tenían, o sea, las ventas ya eran mucho más confiables, lo cual pues obviamente subió su CR, o sea, a la hora de que podemos empezar a entender mejor qué hacen los usuarios, la tasa de conversión aumenta a fuerzas. Las metas de ventas se sobrepasaron, o sea, había una meta de ventas, con todas las decisiones que ellos empezaron a tomar con toda esta información, les permitió justamente pasar las metas que se habían definido y pues justamente estar más convencidos de que esto es lo que ellos necesitaban. Claramente sus tiempos de TI disminuyeron notablemente, o sea, de pedir un montón de píxeles y de data layers como pidiéndolos a mano y requiriendo de ayuda de TI, en realidad ahora intentan hacerlo todo a través de GTM. De hecho, GTM tiene 280 tags, 267 triggers, o sea, es un monstruo, porque realmente se intenta hacer la mayoría a través de esta herramienta
para poder agilizar todo el proyecto de implementación y poder tomar el mayor número de decisiones. Y pues esto que ya les había platicado, al final tuvimos 28 métricas personalizadas, 28 dimensiones personalizadas y 3 métricas personalizadas, lo cual pues con una herramienta básica no hubiéramos podido lograr. ¿Okay? Entonces, pues esto era lo que les quería platicar. No sé si tengan alguna duda. ¿No? Pues gracias. ¿Cómo haces o sea, esto es para el buscador tuyo y el carrito de compras que tienes puesto en aeromexico.mx, me imagino? Sí. Lo que yo veo como usuario es que la mayoría de las veces que compro un pasaje o que hago búsquedas de viaje, lo hago a través de buscadores. Entonces hay como toda una aglomeración que se provoca hacia atrás. Entonces, ¿cómo hacen para medir eso? Porque me imagino que es complicado. Yo generalmente nunca termino las transacciones en el sitio de la línea aérea. Sí, no, ahí sí es un tema, porque al final pues claramente no tenemos acceso a esos tipos de informaciones. O sea, depende de los tipos. Con algunos buscadores puedes llegar a tener como deals para intercambiar información de cierto tipo, pero normalmente cada quien es muy minucioso con su información. Entonces, es muy poco probable que sí, en efecto, encuentres, o sea, que podamos encontrar esa información. ¿Pero sabes qué porcentaje se hace fuera y qué porcentaje se hace dentro, más o menos de las ventas totales? Ellos lo saben, al final saben cuánto se vendió, solo, o sea, no tengo el dato, pero sí, definitivamente, al final del día, ellos saben cuánto vendieron propio y cuánto vendieron a través de otros buscadores. Porque para los usuarios tiene mucho más ventajas el uso de buscadores externos, porque no solamente me busca en una opción, sino que me busca miles de opciones a la vez. Entonces, es un tema, me imagino yo, para las mediciones que ustedes están haciendo, que están fantásticas, pero que van a tener este problema. Lo más probable es que este problema vaya aumentando, ¿me entendís? No vaya disminuyendo. Sí, sí lo es. O sea, sí es un tema, sobre todo porque sí es una cantidad de información muy amplia y que sí tienes un hoyo negro de información al cual nunca vas a tener acceso. Entonces, con algunos sí tienen como este intercambio, pero en la mayoría de los casos no. Lo que sí es que está más o menos comprobado que los usuarios como comparan no solo en los buscadores, sino comparan también como en Aeroméxico o en el sitio de la aerolínea para ver si de casualidad directamente en el sitio está más barato. Entonces, pero sí, como es un mundo de comparativas, estaría casi imposible intentar detectar como todas las comparativas que sí estuvieran sucediendo. Muchas gracias. De nada. Gracias. Hola. Yo, al igual que tú trabajas en aerolíneas, pero yo trabajo en hoteles y me pasa el mismo problema. Incentivar al usuario a reservar por tu página web directo por principalmente los costos asociados. Reservar por una OTA como Booking, el costo es superior a hacerlo por tu propio sitio web y a ti te va a pasar lo mismo. ¿Qué beneficio tú le ofreces al usuario como para que reserven por tu web directo? Pues, por ejemplo, en el caso en específico de Aeroméxico, me parece que la mayoría de las personas que compran ahí ya son usuarios recurrentes, que aparte tienen sus tarjetas de lealtad, ¿no? En los cuales ya saben que si compras directo con ellos vas a tener ciertos números de puntos, tienes ciertas ventajas o beneficios como te aumentan de un asiento normal a un plus, etcétera. O sea, pero sí definitivamente es un tema. Sí es un tema que intentar que no te compren allá, sobre todo porque hay veces que los sitios de comparación terminan ofreciendo precios más bajos porque le pierden, o sea, ellos deciden perderle en unos y ganar en otros, y entonces hay veces que es imposible competir. Definitivamente creo que es como lo que la marca le ofrece al usuario, sobre todo si ya eres recurrente. En el caso de acá sí es mucho más de usuarios que ya conocen la marca y que prefieren, o sea, confían ya en el sitio y ya saben que quieren viajar con Aeroméxico y no con alguien más. Claro, ¿y qué haces si, por ejemplo, se detecta que un buscador de buscadores está ofreciendo una tarifa inferior a la que tú tienes en tu sitio web? ¿Conversan con ellos, reclaman, hacen algo o aceptan porque igual en el fondo te está apoyando en la venta? No estoy segura, o sea, eso no es una información que yo maneje como tal, pero me parece que es que no pueden hacer nada, porque al final ellos venden ciertos boletos, o sea, normalmente, y así funciona con todas, o sea, cualquier, por ejemplo, Best Day, o sitios que tienen de muchas marcas, compran lotes y luego o sea, ellos hacen como sus mediciones para ver en cuánto van a vender cada cosa. Y pues ahí tú ya lo ven, o sea, la negociación ya pasó, la negociación de en cuánto iban a vender ciertos productos ya sucedió.
Entonces, era un poco lo que les mostraba cuando intenté incluir la métrica de si tienes tarifa o no competitiva. Ahí es, o sea, hay veces que si ellos lo están dando a la mitad de precio, igual y ni siquiera vale la pena intentar venderlos porque forzosamente no lo vas a lograr. O sea, es muy poco probable que lo logres a menos de que sea alguien que de veras quiere viajar contigo. Pero pues en esta industria de travel es muy poco probable que lo logres, porque la gente sí prefiere comprar más barato. Y, sí. Sí, sí, definitivamente creo que ese es el beneficio. O sea, tienes que empezar a ofrecer este beneficio de si compras conmigo vas a tener más beneficios, como te puedo aumentar de lugar en el asiento, vas a tener ciertas millas, no lo sé. O sea, pero ahí cada marca tiene que lograr convencer que vale la pena pagar un poco más, pero porque vas a recibir muchos más beneficios a cambio. Tengo una duda respecto de la cantidad de tags, de triggers y las variables que tienen ahí. En general acá en Chile pasa mucho con los clientes que uno les ofrece o les dice, mira, coloca tal pixel, tal tag, etcétera, etcétera. Y muchas veces se resisten a colocarlos porque dicen que va a empeorar la calidad de la navegación de los usuarios en su sitio, que va a ser mucho más lenta la carga, la página, todo el tema. En el caso de ustedes con Aeroméxico, ¿cuál fue el caso? O sea, ¿les pasó eso? ¿Detectaron que fue así o en realidad no les perjudicó? Para nada, o sea, me pasa a mí también todo el tiempo, todos mis clientes. Es que no, porque el sitio va a ir más lento y de por sí, no. O sea, aquí pusimos un montón de cosas y de verdad que no afectó. O sea, Y en cuanto al tema de la seguridad también de los datos de los usuarios, porque esa también es otra de las preocupaciones que tienen los clientes para colocar píxeles ajenos en su píxeles de terceros, ¿cierto? Ya sea una agencia, un proveedor, etcétera, en sus sitios, que dicen o me va a perjudicar la navegación o puede que la gente, o no sé, que haya pérdida de seguridad en los datos de los usuarios, tarjeta de crédito, etcétera, etcétera, no sé. que la información que de los usuarios que te visitan. Claro, muchos clientes acá, no sé, aerolíneas, retailers, bancos, tienen miedo de colocar píxeles ajenos, ¿cierto? De terceros, generado por la agencia o generado por algún proveedor, algún partner, alegando que o les puede perjudicar la experiencia de navegación, ¿cierto? Porque les va a ralentizar la navegación, la carga de las páginas, o también está el tema de que tienen miedo de que a través de esos píxeles les puedan robar datos de sus usuarios. ¿Cierto? Sí. Acceder a la información personal, no sé, el nombre, tarjeta de crédito, etcétera. No, normalmente tú eliges como qué información quieres compartir con el pixel. O sea, cuando tú pones la regla del pixel, decides qué campos quisieras llenar y hasta ahora no conozco ningún caso en el cual realmente un pixel haya podido acceder a la información de usuarios. Exacto. Donde justamente comentó Scott que va a conversar sobre seguridad y el tema del peso de la carga, digamos, también valdría la pena preguntarle en esa sesión del taller. Exacto. Listo, pues ahí lo tocarán más a fondo, pero sí, no creo que haya tema. ¿Eh? Nada, para nada. O sea, en el caso de Aeroméxico son súper accesibles. Nosotros tenemos el GTM y metemos a través de GTM los píxeles, manejamos como justamente, intentamos en la medida de lo posible nunca pasar por TI, porque sabemos que se alarga mucho el tiempo, es difícil. Entonces intentamos todo hacerlo a través de GTM y hasta ahora no hemos tenido ningún tema y ellos nos dan la confianza de tener este acceso y de hacer como lo que consideremos necesario. Sí. Jorge. Eso. O sea, sí puede pasar que un píxel te robe información, pero es un píxel que tú estás poniendo. Entonces, más bien no pongas píxeles que no entiendas la implicancia del píxel, ¿no? Sobre todo porque te pueden robar correos electrónicos, todo, pero al final es un píxel que tú instalaste, entonces nada más hay que estar conscientes de que está uno instalando, ¿no? Pero si es un píxel tuyo para tu información, realmente no debería haber ningún problema, ¿no? Listo, pues gracias. Perfecto, gracias, Diane.